El objetivo de la clase es llevar al conocimiento de cada miembro de la iglesia y cada hermano que quiere aspirar a ser miembro, que sepa qué cosa es la iglesia. La iglesia, decíamos, no es un club social, la iglesia no es un centro de entretenimiento, la iglesia no es un sindicato, la iglesia no es un partido político, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Estuvimos viendo que la iglesia es la congregación de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Estuvimos viendo el origen de la iglesia que comienza con nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo la naturaleza de la iglesia de Jesucristo. Y estuvimos viendo algunos aspectos de su naturaleza. Primero miramos que hay algunos que piensan que la iglesia es la continuación del pueblo de Israel y no es la continuación del pueblo de Israel. Después estuvimos viendo el propósito de la iglesia y en ese propósito de la iglesia miramos que la iglesia no está para salvar al mundo. La iglesia está, los propósitos principales están glorificar a Dios, exaltar a Jesucristo y proclamar el evangelio glorioso de Jesucristo. Y dentro de estos propósitos generales está el amar a Dios, el de glorificar a Dios, y miramos cómo se puede glorificar a Dios a través de diferentes puntos, a través de la alabanza, la adoración, con nuestros frutos, con nuestra generosidad económica, con nuestra predicación y ministerio, con nuestro amor, con nuestro reconocimiento del señorío de Jesucristo, con nuestra fe en la palabra de Dios, con nuestro sufrimiento por la causa de Jesucristo. En tercer lugar, miramos que uno de los propósitos de la iglesia es mostrar la gracia de Dios aquí en la tierra. En cuarto lugar, el propósito de la iglesia de Jesucristo es de evangelizar al mundo. Y en eso estuvimos enfocados el martes pasado. Y miramos bastante textos sobre este punto, de evangelizar al mundo. Miramos cómo es evangelizar, por qué tenemos que evangelizar, cuál es el poder del cristiano y el poder del evangelio radica en la evangelización. El testimonio del cristiano es evangelizar, predicar de Jesucristo, y lo que tenemos que predicar es que la gente se arrepienta y busque de todo corazón al Señor. Que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no hay salvación. En quinto lugar, vamos a ver el quinto lugar dentro de los propósitos de la iglesia. Aquí hay bastante material que estudiar y me enfoqué en este quinto punto, es el de bautizar a los creyentes. Me enfoqué bastante porque a través de estos textos bíblicos quiero demostrarle que lo que se practica hoy como discipulado no es más que un razonamiento humano que alguien pensó, que alguien dijo, o que en los años anteriores, en los siglos anteriores, por ejemplo en el siglo XVII, las iglesias decían, vamos a discipular a las personas, a adoctrinarlas, porque una vez bautizados ellos tienen que conocer nuestra doctrina, para que puedan ser miembros de la iglesia. Oiga bien, no es que usted tiene que conocer a Jesucristo, es que tiene que conocer la doctrina de la iglesia para poder ser miembro del cuerpo de Jesucristo, o para poder demostrar que usted ya creyó en Jesucristo. Mire qué interesante. Y eso vino a ser un paradigma de que todas las denominaciones ahora tenían que dar de 3 meses a 6 meses de discipulado al creyente para poder ser bautizado. Pero eso no es más que un mandamiento de hombre. Vamos a ver a la luz de las Escrituras, porque si somos bíblicos y nos vamos a caracterizar por ser una iglesia bíblica, es que vamos a usar los patrones bíblicos, vamos a usar la enseñanza bíblica,
Vamos a usar los principios bíblicos y no los paradigmas del hombre. Vamos a comenzar que el propósito de la iglesia es bautizar a los creyentes. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y van a usar bastante Biblia, más en Hechos. Mateo 28, 19. Me acompañan, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos todo ahí atrás? Si no tienen Biblia, busquen Biblia. ¿Cómo van a ir a la iglesia, venir a la iglesia sin Biblia? Van a ir al colegio sin cuaderno. Del portón los regresan. Creo que lo hacen a propósito para que Dios los regrese. Vamos a implementar un castigo aquí. El que venga sin Biblia los vamos a poner de rodillas ahí en arena. O en maíz quebrado. Así hacían los curas de antes. Los curas cuando iban al catecismo, así hacían. En arena los ponía de rodillas a los chavalos si no se sabían el catecismo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa hora. Rogamos que la dirección de tu Espíritu Santo esté en nuestra vida. Rogamos que la luz gloriosa de tu palabra resplandezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tenemos que aprender. Que nos libre nuestro entendimiento y nuestro corazón de atesorar herejías o falsas enseñanzas, sino que nos podamos apegar a tu palabra. Si la Biblia es tu palabra, nos podamos apegar a tu palabra y nos podamos aferrar a lo que enseña tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo ruego, con acciones de gracia, mi Dios, y para gloria tuya. Amén. Bien, entonces podemos ver ahí, hermanos, que la gran comisión, la primer gran comisión que les da nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, porque dijimos que ya estaba la iglesia fue fundada por Jesucristo, y lo miramos ahí en Mateo capítulo 18, estuvimos viendo. Miramos que ahora, antes de su ascensión, le da una gran comisión a la iglesia, y es hacer discípulos. Pero le está enseñando que hacer discípulo no solo es predicarle, sino hacer discípulo es bautizándolo. Bautizándolo. ¿Por qué? Porque habíamos explicado con anterioridad que el bautismo es el testimonio público de que yo he creído en Jesucristo. Y si yo he creído en Jesucristo y he creído en el Evangelio de Jesucristo, por fe soy salvo. Estuvimos enseñando que en Efesios capítulo 1, versos 13, dice que del día que oíste la palabra de verdad y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que la salvación no es para los que creen, no es para los que oyen, sino para los que creen. Al mundo se le tiene que predicar, ir por todo el mundo a predicar. Pero los que creen son los que son salvos. Pero para que ellos puedan demostrar que han creído en Jesucristo, tienen que dar un paso de obediencia que se llama bautismo. Realmente ha creído, entonces da el paso de fe que se llama bautismo. El bautismo es una de las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Primero el bautismo, el bautismo y posterior la cena. Es verdad que lo primero que hizo el Señor fue la cena, pero para participar de la cena del Señor tiene que ser miembro de la iglesia, porque Él la practicó con sus discípulos. Pero para ser
poder participar de la cena del Señor, tiene que ser miembro. Y para poder ser miembro, tiene que bautizarse. Vamos a Marcos capítulo 16, versos 16. Dice la palabra del Señor: el que creyere, ¿y qué más? Mire que la salvación no es por el bautismo, sino por creer. Dice, el que creyere y fuere, será salvo. No está diciendo que el bautismo salva, porque a continuación da el contexto que dice, mas el que no creyere, será condenado. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ver que el paso de obediencia de alguien que ha creído es bautizarse. Es bautizarse. Vamos a ver si cuánto tiempo tiene que esperar una persona que ha creído en Jesucristo para bautizarse. ¿Cuánto tiempo? En Hechos 2, 37 al 38, vamos al libro de los Hechos. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde quiero aterrizar un poco. Al oír esto se compungieron de corazón. Al oír, ¿qué dijimos la vez pasada? La prédica. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos escuchado la prédica. Hemos creído en tu mensaje. Ahora, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta del apóstol Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son las dos recomendaciones. Si creíste, pues arrepentite. Entrega tu vida al Señor. Vuélvete de corazón al Señor. Vuélvete con propósito al Señor y con compromiso. ¿Cuál es el propósito? Entregar mi vida. ¿Cuál es el compromiso? Ya no vivir en la pasada manera de vivir. Vivir ahora para el Señor. Antes vivía para el pecado, ahora vivo para el Señor. Antes vivía para servir al mundo, ahora para servir al Señor. Antes caminaba alejado de Dios, ahora quiero caminar cada día más cerca del Señor. Porque arrepentirse no es un acto de emoción, es un acto de convicción. Oiga bien, el arrepentirse no es un acto de emoción. Me emocioné, me gustó el mensaje, estuvo bonito, me contrictó, me llegó. Pues sí, es un acto de convicción porque es un compromiso con el Señor. La gente está equivocada y por eso le digo, hay que romper esos paradigmas. Y se le ha enseñado a la gente que el mayor compromiso que el creyente hace es bautizarse. Y déjeme decirle que ese es el peor error doctrinal que pueden enseñar. Enseñarle a la gente que su mayor compromiso es bautizarse. No, su mayor compromiso es haber entregado o haber dicho, confesado, dado testimonio que han entregado su vida al Señor o que se han arrepentido. Ese es el mayor compromiso. Y eso lo dice en el Evangelio hebreo. O Pedro. Pedro, creo que es primera de Pedro, capítulo 2, donde dice que mejor te hubiera sido no haberle conocido que habiéndolo conocido regresarte del santo mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? No dice bautizado, dice haberle conocido, haber dicho, haber profesado, haber participado, haber estado, haber levantado tu mano, haber hecho una profesión de fe. Lo que hayas hecho, tú lo hiciste delante de Dios y delante de los hombres. Y ahí estaba Dios presente. Ese es el mayor compromiso. Por eso dice Eclesiastés que cuando hagas promesa al Señor no tarde en cumplirla, porque el Señor no se complace de tales personas. Ese es el mayor compromiso, porque en ese compromiso tú lo aceptaste, si es que lo aceptaste, como tu Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Como tu dueño, como tu amo, como que Él va a guiar tu vida. Tú lo aceptaste y tú dijiste que le entregabas tu vida a Él. ¿Qué te arrepentía? Arrepentirse es volverse de corazón al Señor. Es un compromiso. Entonces, el arrepentimiento más que emoción es un acto de convicción.
Un acto de responsabilidad. El bautismo. La gente se puede salvar sin bautizarse. ¿Salva el bautismo? No, el bautismo no salva. Pero es un testimonio de que ha creído. Y si se resisten a ese acto, se están resistiendo a la orden que dio Jesucristo, a la palabra de Jesucristo. Ahí miramos que Jesucristo le dice a Pedro, hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. ¿Cuál es la respuesta que le da Pedro a la multitud que le pregunta, varones, ¿qué haremos? Él está refiriendo lo que Jesucristo le había dicho en Mateo 28. Arrepiéntanse, háganse discípulos y bautícense. Dice que en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? Bautizados. ¿Cuánto dilataron en recibir su palabra? Solo el mensaje de predicación del Evangelio. Eso es todo. Es que hay que darle la doctrina, pero ¿para qué doctrina? Lo que necesita es verificar si esa persona verdaderamente se arrepintió dando el testimonio del bautismo. Otros dicen, es que no los podemos bautizar de inmediato porque después no han tomado las cosas en serio y después se van al mundo. Déjeme decirle que ni el pastor, ni la iglesia, ni el bautismo, ni la cena del Señor va a retener a alguien de pecar. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, todas esas cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario y trato duro al cuerpo, que el ayuno, el culto a los ángeles, todo eso tiene cierta reputación de sabiduría, pero contra los apetitos de la carne no tienen ningún valor. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Cuántas personas que han recibido doctrina se han ido al mundo? Cantidades. ¿Cuántas personas que fueron maestros bíblicos se han ido al mundo? Muchos. ¿Cuántos pastores que ministraron la palabra de Dios se han ido al mundo? Muchos. Entonces, no es un requisito ser estudiado para poder perseverar hasta el fin. Lo que nos vaya a ayudar a perseverar hasta el fin es lo que dijo Santiago. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo más sencillo, lo más práctico, lo más, la fórmula secreta. No hay fórmula secreta, ahí está la fórmula. ¿Cómo puedo hacer yo para perseverar en el Evangelio? ¿Cómo puedo hacer yo para llegar hasta el fin? Y si me aparto en el camino, dice, ahí está, Santiago lo dio sencillito, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros y vas a llegar hasta el fin. Adelante, siervo. Aquí tenemos lugarcito. Entonces, mi amado hermano, podemos ver que lo que ha hecho las religiones y las denominaciones han fabricado paradigmas, han fabricado mandamientos para entretener a la iglesia o distinguirse o creerse más justos, más santos. Pero la verdad que el trabajo de la iglesia tiene que ser conforme a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Aquí miramos que Pedro da la respuesta a una necesidad. Da la respuesta a una necesidad. Varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cuál fue la respuesta? Bautícense. Si creyeron, bautícense. Si no, tranquilos, sigan su camino. Porque el Evangelio, oiga bien, el Evangelio es para los que creen. Una persona, cuando estaba con los muchachos, me decían, pastor, si a alguien le predicamos, ¿cuánto tiempo vamos a dedicarle a esa persona de predicarle y predicarle? Si esta persona realmente está interesada, prueben 1, 2, 3, 4, 5, pero pónganse un límite, un tiempo, porque no pueden pasar toda una vida enseñándole las mismas cosas, porque no pueden enseñarle doctrina si primero no se han arrepentido. ¿De qué aprovecha?
Y les digo de aquí aprovecha porque si lo primero que se tiene que recibir por fe es el bautismo, ¿cómo va a recibir por fe el señorío de Jesucristo? ¿Cómo va a recibir por fe el sometimiento a la iglesia? ¿Cómo va a recibir por fe las ordenanzas de la iglesia? Si no ha comenzado con lo primerito, entonces ¿de qué sirve estarle enseñando doctrina, doctrina, doctrina? Porque hay mucha gente que lo que le gusta es conocer para debatir, pero no para arrepentirse ni para servir a Dios. No quieren, sencillamente no quieren, porque alguien que quiere, es que lo tengo que convencer. ¿Quién lo va a convencer? ¿Usted o el Espíritu Santo? Ahora, si usted lo quiere convencer, ¿qué es lo que quiere? ¿Convencerlo o convertirlo? Porque convertirlo es por medio del corazón, que la palabra llegue al corazón. Y convencerlo es sacarlo de sus dudas razonables. Si usted lo saca de sus dudas razonables, lo está convenciendo. Está bien, me convenciste. ¡Wow! Me lo gané. No, no se lo ha ganado todavía. Porque usted se lo convenció, quien se lo tiene que ganar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tiene que convertir porque Él es el que lo tiene que hacer nacer de nuevo. Entonces, usted lo que hizo fue hacer un hombre o una mujer teóloga. Le enseñó teología, pero no le enseñó el nuevo nacimiento de la vida cristiana. Vayamos a Hechos capítulo 8, verso 12. Vamos a ver ahí a Felipe, uno de los diáconos. ¿Qué es lo que hacía uno de los diáconos? Creo que este es uno de los diáconos. Estaba Esteban y después Felipe. Versos 12 y 13. Pero cuando creyeron ¿a quién? Que anunciaba ¿qué? ¿Qué es lo que predicaba? El Evangelio. No era doctrina. Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La vez pasada dijimos, está resumido en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que el Señor Jesús murió conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio no es hablar de lo que practicamos, de por qué no aplaudimos. El Evangelio no es hablar de por qué no brincamos, de por qué no hablamos en lengua, de andar dando explicaciones de liturgias, de por qué creemos en la salvación eterna, de por qué creemos en la predestinación. El Evangelio es hablar de Jesucristo. Miremos el verso 3, hermano. Dice que también creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Pero vamos a ver aquí lo que le estaba explicando. Es responsabilidad del que los bautiza, del pastor o de la iglesia, el destino del creyente. No. Aquí miramos que muchos se bautizaron, pero también estaba, dice, Felipe, que practicaba artes mágicas. ¿Pero qué hizo Felipe? Cuando miró que llegó Juan y Pedro, y miró que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, y se hacían señales y milagros, ¿cómo dice? Ya no es por artes mágicas, ya no voy a engañar a la gente, ahora sí es por derecho, ahora sí es algo verdadero. Entonces le ofreció dinero a Pedro y a Juan para que le dieran de ese poder. Pudiéramos decir, este hombre cometió un error, cometió pecado y quizás no era un hombre convertido, pudiéramos decir, dice que creyó pero no se había convertido, era un hombre avariento, recibió la disciplina apostólica ahí, porque dice que Pedro le dijo,
arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire bien, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por eso es que yo creo que este hombre no había nacido de nuevo, no era convertido, pero fue bautizado. Era responsabilidad de Felipe. ¿Para qué lo bautizaste si todavía no se había convertido? Pero la Escritura nos dice, también creyó Simón. Él estaba ahí y estaba entre la multitud. Entonces, dentro de los que nosotros bautizamos, van a haber gente que va a perseverar, va a haber gente que se va a apartar, va a haber gente que se va a descarriar, porque no es lo mismo descarriarse que apartarse. Por ejemplo, alguien puede apartarse y se va a otra iglesia, que ya ha pasado. Ya ha pasado. Una pareja estuvimos por aquí y se fue a otra iglesia. Cosa de ellos. Se van a apartar. Otros se van a descarriar, se han ido al mundial. ¿Es responsabilidad nuestra? No. La responsabilidad nuestra es cumplir el mandato del Señor. De eso ellos van a entregar cuenta, porque es lo que le está diciendo Pedro. Pedro no le está reclamando a Felipe, Pedro le está reclamando por su avaricia y por su falta de fe, por su falta de temor. Se lo está reclamando al mago, al llamado Simón, por lo que él quería hacer, de darle soborno para recibir ese poder y hacer negocio con el Espíritu Santo. Claro, es parte de la ignorancia. Pero miramos que a él no se le dio una doctrina sobre el Espíritu Santo, a él no se le dio una doctrina sobre la iglesia. A ellos se les predicó el Evangelio de Jesucristo y eso es más que suficiente. Porque si el Evangelio de Jesucristo no es suficiente para que alguien se convierta, lo que hagamos extra está de más. Lo que hagamos extra está de más. Lo que yo hago a veces en los matrimonios, pues yo les doy una consejería, a las parejas se les da una consejería, a los jóvenes, claro, se les da una orientación para mientras llegue el bautismo, preparando que hayan algunos. Pero es correcto, no, desde el momento en que creen, tienen que ser bautizados a la luz de la Escritura. Vayamos al verso 36 de este mismo capítulo. Dice que, vamos al 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta Escritura, le anunció ¿qué cosa? Le anunció al eunuco el Evangelio. El Evangelio. Les predicó de Jesucristo, más nada. Y eso fue suficiente para que el eunuco le dijera, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué le pregunta el eunuco a Felipe, qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide? Porque en el Evangelio de Jesucristo, lo que le está enseñando Felipe es que si ha creído, tiene que bautizarse. Y entonces le dice, bueno, si yo he creído y tengo que bautizarme, aquí hay agua, ahora ¿qué impide que me bautice? ¿Qué impide? Y le dijo Felipe, verso 37, ¿cuál es el requisito? Si crees de todo corazón, bien puede. ¿Qué fue lo que creyó el hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, creo que los bautistas tienen la razón. Creo que los bautistas son los que predican la verdad. Creo que los bautistas son los que son salvos. Creo que los bautistas son los más ordenados. Creo que los bautistas son los más bíblicos. No dijo eso. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En quién tenía que creer? En Jesucristo. En el Evangelio. ¿Qué le predicó? El Evangelio. ¿En qué tenía que creer? En el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué tenía que hacer? Bautizarse. ¿Por qué le pregunta a él? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Porque dentro de la predicación de Felipe estaba que se tenía que bautizar. Porque fue lo que les comisionó Jesucristo, fue lo que le enseñó Pedro y ahora los diáconos también estaban haciendo lo mismo. ¿Se da cuenta? Vamos al capítulo 9, versos 18. Dice que Ananías fue enviado por el Señor a orar por Pablo, que era Saulo. Y dice que después que él lo envió, dice, y al momento le cayeron, porque le dice aquí en el verso 17,
que el Señor lo había enviado para que orase por él, y el que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose. A Pablo no necesitaron, a Saulo, Ananías no necesitó convencerlo de que estaba equivocado con la doctrina de los judíos, porque él perseguía a la iglesia, él era judío, él era fariseo. No, los fariseos están equivocados, no, los fariseos, no, solo les mandó a decir, Jesucristo, Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha mandado a orar por vos, que recibas la vista y que creas. Y en el momento dice que se le abrieron los ojos, el hombre se levantó y fue bautizado. Vamos a Hechos 10:47. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuánto dilataron para ser bautizados Cornelio y su familia? ¿Cuántos días? Yo creo que ni horas. Al momento que les predica Pedro y ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y comienzan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, dice que Pedro queda asombrado y dice, bueno, ahora que estos ya recibieron, ¿qué impide que sean bautizados? ¿Qué impide? ¿Quién puede impedir el agua para que estos sean bautizados? Y si nosotros miramos en el versos 11, en el capítulo 11, en el verso 14, en la comisión que se le dio a Pedro, a Cornelio, para llamar a Pedro, dice en el capítulo 11, verso 14, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que Pedro tendría que llegar a predicarle el Evangelio de Jesucristo a toda la familia, pero no solo a la familia, también a los invitados, también a los sirvientes, también a todos los que estaban en torno de su casa, familiares, parientes, para todo era la bendición, porque dice que Cornelio había preparado todo. Y por eso dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí no incluía la familia, sino que todos los que habitaban estaban bajo su techo. Entonces podemos ver que Pedro dice, ¿qué impide? ¿Quién puede impedir el agua? Hasta ahorita no hemos hallado un pasaje bíblico que nos muestre que tienen que pasar un seminario, un curso o un proceso doctrinal para que alguien pueda ser bautizado. Hechos 16, versos 15. Hechos 16, versos 15. Dice la palabra del Señor. Está hablando aquí de Lidia, una mujer que vendía púrpura. Y dice que el Señor le abrió el corazón, verso 14, para que ella estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y está hablando en el verso 13 que eso sucedió en un día de reposo. En un día de reposo, ellas estaban orando junto al río, llega Pablo, les predica, Dios abre el corazón de Lidia para que ella comprenda el mensaje de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Ella lo cree y lleva a Pablo
a su casa, a su familia, y lo cree el mensaje toda su familia, y en aquel mismo instante se bautiza toda la familia. No les dio doctrina, solo les predicó el evangelio y fueron bautizados. Cuando nosotros cumplimos o nos apegamos a la palabra de Dios, yo creo que hay un compromiso de parte de Dios cuando dice, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello a quien la he enviado. Dios tiene un compromiso de bendecir su palabra, no la mía, no la de la iglesia, no la de los misioneros, es su palabra. Nosotros nos tenemos que apegar a su palabra si realmente queremos vivir bajo y recibir la bendición de su palabra. Alguien dirá, pastor, ¿no será un riesgo o un mal testimonio? Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver a través de la Escritura. Gente que se ha apartado del Señor, cantidades. Desde que comenzó la iglesia. Es más, desde que comenzó Jesucristo su ministerio, muchos discípulos dejaron de seguirle, dice la Escritura. Entonces no es nada novedoso que alguien muchos de sus discípulos eran discípulos ya. Oiga bien, ya eran discípulos y le dejaron de seguir. Entonces no es nada novedoso que alguien esté en la iglesia y se salga. No es nada glorioso tampoco. Pero no es de asustarse o de arrancarse la barba y los bigotes, los pelos, porque alguien se apartó del camino de la fe. Simplemente era inmaduro. Ya miramos el caso de Simón. Ya podemos ver otros casos de Pablo cuando lo entrega, dice, a Satanás. A otros que Demas me ha desamparado, dice, amando más este mundo. Y esto que Demas era colaborador de Pablo. Demas era colaborador de Pablo. Y aún siendo colaborador, imagínense estar trabajando a la par de Pablo. Un hombre que estuvo trabajando a la par de Pablo se apartó. ¿Cuánto más uno de nosotros? Y no es que lo justifiquemos, sino que miramos que no es nada novedoso. Entonces, como no es nada novedoso, no podemos poner trabas. No, es que tenemos que ver que haya madurado. Que haya madurado. Yo no encuentro eso en la Escritura. Tenemos que ver que dé señales. Yo no encuentro eso, más que haya creído. Fue lo que dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puede. Y él dijo, yo he creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Otra cosa es lo que yo pueda decir. Bueno, hermano, ¿ya creíste? Bueno, entonces te vamos a dar un tiempito para ver si sos fiel a los cultos. Puede ser fiel los primeros 5 o 6 meses y después se va a descarrilar. Gente de años se ha descarrilado. Entonces no depende del bautismo, la fidelidad del creyente. Depende de su convicción. Su convicción. Y no confundamos, les dije, convicción con emoción. Vamos a ver qué día tratamos ese tema, la diferencia entre emoción y convicción. Vayamos al verso 33 del capítulo 16. Mire, estoy en el libro de los Hechos, el comienzo de la iglesia primitiva. Y es donde más se nos habla del bautismo. Verso 33. Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿De quién está hablando ahí? Del carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo se iba a suicidar porque tenía como reo a Pablo y a Silas y a otros, y hubo un terremoto y se derrumbaron las puertas y él pensó que los presos habían escapado. Entonces, si los presos escapaban, él pagaba con su vida la fuga de los presos. Pero no solo pagaba con su vida, sino que era como algo vergonzoso para la familia. Entonces lo expropiaban de los bienes que tenía. Y la familia quedaba hecha una vergüenza. Sus hijos era una vergüenza. Para su familia era una vergüenza. Entonces, él quiso usar una estrategia de suicidarse para que dijeran, lo mataron y huyeron. Entonces Pablo les dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos.
Y dice, pidiendo luz se precipitaron y fue adentro. Entonces él se postra de rodillas ante Pablo y Silas y le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire que el mismo requisito para ser salvo es el mismo requisito para bautizarse. Porque el bautismo es el testimonio de que usted ha entregado su vida a Cristo. Y si ese es el mismo requisito, entonces usted al bautizarse también está dando testimonio de ser salvo. ¿Y qué le dice el carcelero? Dice, y ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál fue la palabra que se le comisionó a Pedro con Cornelio? Él te hará oír palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue la acción que hizo Lidia? Fue bautizada ella y toda su casa. Pero todos lo miramos en un mismo instante. Y dice ahí que eso sucedió en la noche. Y en la misma noche, dice el contexto, vamos al contexto, y tomándolos en aquella misma noche. No está hablando de día, ni siquiera esperaron que amaneciera. Si usted ve el contexto, que era de noche, dice, tomándolo en aquella misma hora de la noche, miremos, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, verso 25, a medianoche, y todo sucedió en un mismo instante, y dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche. Pero ya no solo al carcelero, sino que también a quién, a toda su familia. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Les dio un discurso, una escuela dominical, un librito de Caminando con Fe, Viviendo por Fe, un discipulado. Solo les predicó de Jesucristo. Y si creyeron, la responsabilidad es mía. Si usted creyó, usted dice que creyó, sí, entonces bautizarlo. Mi responsabilidad no es medir su santidad. Mi responsabilidad no es medir cuánto haya creído. Mi responsabilidad es cumplir la palabra de Dios. Ya depende de aquellos que lo quieran hacer y no lo quieran hacer. Pero esto es por fe. Es creer, porque es una ordenanza del Señor. Capítulo 18, versos 8. La responsabilidad de la iglesia, el propósito de la iglesia. Dijimos, ha de bautizar a los creyentes. Capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice? ¿Hay algo ahí diferente a lo que hemos estado leyendo? Si nosotros venimos y lo llamamos bíblico, tenemos que aplicar la Biblia. Le he estado dando más de 10 bases bíblicas, donde dice aquí y con toda su familia. Mire qué tremendo. Porque yo les estuve enseñando y les he enseñado que el propósito de nuestra salvación es para toda nuestra familia. Esa fue la promesa el pacto que hizo Dios con Abraham allá en Génesis capítulo 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso le dice Pedro, él te hará oír, el ángel a Cornelio, ve y llama a Pedro y él te hará oír palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Miramos que pasó lo mismo con Lidia, ahora miramos que también pasó lo mismo con este Crispo, que era procónsul, era un político, era un hombre que era un funcionario público. Principal, dice, de la sinagoga, quiere decir que era un sacerdote judío, quizás hasta miembro del Sanedrín, pero él creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran inmediatamente. Vayamos al 22, versos 16. El verso 26 está dando Pablo su relato de conversión. Dice,
Y le está hablando lo que le manda a decir el Señor desde el verso 13. Y vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y ven aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Aquí ya está más ampliado el pensamiento de lo que leímos en Hechos capítulo 9. Aquí ya está más ampliado lo que sucedió. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Aquellos que no se han bautizado, ¿por qué te detienes? ¿Qué le dijo? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. No es que el bautismo lava pecados, lava tus pecados invocando su nombre. Está diciendo, entregando tu vida, confesando el señorío de Jesucristo en tu vida. Pero, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. A veces se piensa que uno, como pastor, es que usted los puede estar presionando. Yo no presiono a nadie. Es mi responsabilidad enseñar, animar, persuadir como pastor. Oiga bien, enseñar, ya le estoy enseñando, animarlo y persuadirlo. Persuadirlo es tratar de convencerlo, pero obligarlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega mi responsabilidad. Enseñarle lo que hemos hecho, enseñarle en esta noche, animarlo, aquí está el ánimo. ¿Por qué te detienes? Le dicen a Pablo: levántate y bautízate. Y persuadirlo es tratar de convencerlo de que no es a mí a quien van a agradar. Porque muchos dicen, es que buscan cómo llenar la iglesia, o para llenarle toda gente, aunque no sea salvo. Que no. No, eso no es mi responsabilidad. La Biblia dice que los 3,000 que se bautizaron, oiga bien, y después fueron 4,000, creo yo, de los 3,000 que se bautizaron con Pedro, se añadieron a la iglesia. De esos 3,000, que los 3,000 hayan sido completamente santos, inmaculados, eso a mí no me consta. ¿Por qué? Porque entre ellos iba Ananías y Zafira. ¿Y cómo terminaron Ananías y Zafira? Entre ellos iban los que le hicieron una revuelta a Pedro. Y entre ellos muchos se apartaron, dejaron el camino de la fe, que es lo que miramos la carta a los hebreos, por miedo a la persecución. Entonces, Pedro se equivocó al bautizarlos porque buscaba números, buscaba multitudes. No. La responsabilidad de Pedro, ¿cuál era? Discipular, predicar. Y ahí vamos a los otros puntos del propósito de la iglesia. Y quiero terminar. Ya terminamos lo que es el bautismo. Vamos a ver en relación a cuántas veces se debe bautizar uno. ¿Cuántas veces se debe bautizar uno? Efesios capítulo 4, verso 5, ¿qué nos dice? ¿Cuántas veces se debe bautizar uno? Dice: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuándo es que hay rebautismo? Cuando no realmente aquella persona, por ejemplo, en el caso de los católicos, que se bautizaron con el catolicismo, ahí no hubo bautismo, hubo aspersión, pero no hubo bautismo, porque no hubo fe. El niño no tenía fe. El niño no decidió arrepentirse. El niño no pidió bautizarse, porque ese es un acto voluntario de cada quien, individual. El niño no iba a dar testimonio de ser salvo ni de creer en Jesucristo, a como estuvimos leyendo. Y los que creyeron, se bautizaron, un niño no cree. Entonces, ese tipo de bautismo, por eso tienen que bautizarse. Otro tipo de bautismo, los que se bautizan, por ejemplo, los mormones, que se bautizan en el nombre hasta de los parientes, hacen un árbol genial para bautizarse en nombre de los difuntos que han muerto. Los que han muerto, los difuntos, los parientes lejanos, porque los difuntos todos han muerto, ¿ah? Sí. Toda la familia que ha muerto, las pasadas familias, y
ancestros, por decir así. Todos los ancestros se bautizan en nombre de ese árbol para que los que no fueron bautizados, entonces por ellos son bautizados. Apegándose a Corintios capítulo 1. ¿Y qué hacen los que se bautizan por los muertos? Pero eso no eran los cristianos los que lo hacían, sino que eran, practicaban eso los paganos. Pero en la Biblia aparece un caso en que se tuvieron que bautizar. Sí, vayamos a ese caso. Hechos capítulo 19, versos 4 y 5. Hechos capítulo 19, versos 4 y 5. Dice que Pablo halló a unos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y por eso los rebautizó, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué fueron bautizados entonces? Rebautizados, porque ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan para arrepentimiento. Ahora no se tenían que bautizar para arrepentimiento, sino para testimonio de que habían creído en Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí Pablo. Por eso hubo un rebautismo. Que cuando usted se bautizó, lo hizo con fe. ¿Cuáles fueron los motivos que lo hizo? Eso es importante, los motivos, porque si yo lo hice por andar de pipito con alguien, él se bautizó, yo también, eso no sirve. Le aclaro, eso no sirve. Se fue a remojar, pero no se fue a bautizar. Cuando yo me bauticé, lo hice por ir detrás de la novia, a la chavala, o para impresionar a la chavala. Eso no sirve. Cuando yo me bauticé, lo hice por otras razones, pero yo no sabía ni lo que estaba haciendo ni diciendo. Si no lo hizo por la fe en Jesucristo, no sirve. No sirve. Si usted lo hizo por la fe en Jesucristo, pero todavía no entendía ni papa del Evangelio, no entendía ni conocía la Biblia, lo hizo por la razón correcta, por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Pero si usted lo hizo por la fe en Jesucristo y estuvo perseverando, estuvo caminando y después se apartó y después volvió y ahora se siente con más madurez, entonces vale, porque lo hizo por la fe en Jesucristo. Que por su grado de inmadurez, que por su grado sí, que era niño espiritualmente hablando, se apartó, pero después recapacitó, Dios lo restauró, Dios lo levantó y ahora ha madurado, ha crecido. ¿Es válido? Sí, es válido. Es válido. ¿Por qué? Porque lo hizo por el motivo correcto, por la fe en Jesucristo. Pero si no lo hace por el motivo correcto, si lo hace por la fe en el amigo, en la amiga, o por quedar bien con aquella persona, o por complacer a aquella persona, no, eso está nulo. Es por complacer a Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo que vale ese bautismo. Si no, no vale. No vale el bautismo. El bautismo tiene un solo significado. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Tiene un solo significado. Dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Muerto al pecado, muerto al mundo, muerto al viejo hombre, para ahora andar en vida nueva. Ese es el único y verdadero significado. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, ya vamos a ir avanzando. Colosenses 2:12. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El significado del bautismo es haber muerto con Jesucristo. Y una vez, por eso cuando lo sumergen, está de pie, usted lo sumergen, significa que está siendo sepultado el viejo hombre, y ahora que lo levantan,
Sale de la agua, sale el nuevo hombre. Eso es algo místico, pero es lo que representa el bautismo, que ahora usted ya no pertenece a Satanás, usted ya no pertenece al mundo, ahora usted que ha nacido de nuevo, que es el nuevo nacimiento que representa el bautismo, lo representa, no es que sucede en aquel momento, sino que es representado, usted anda en vida nueva. Una nueva vida, porque es una nueva criatura. Eso es lo que representa. Por eso es que se bautizaban en cuanto creían, porque en cuanto creían eran que nacían de nuevo. Gálatas 3:27, y ahí terminamos. Gálatas capítulo 3, versos 27. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? En Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dígala sin temor, que para eso estamos. Esos son los apostólicos y los pentecostales unidos. Los que se bautizan en nombre de Jesús es por un error de interpretación bíblica. Pero es válido. Una fe, un Señor, un bautismo. Si alguien viene aquí y me dice, pastor, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo porque lo hice con fe, yo no lo puedo rebautizar, porque yo estaría imponiendo mi doctrina. Diría que yo tengo la razón y que los demás están equivocados. Y yo no sé si aquella persona lo hizo realmente con fe. Por eso les enseño, si lo hizo con fe en Jesucristo, es válido. Es válido. Que ellos lo hacen de manera errónea, allá ellos van a entregar sus cuentas, no saben interpretar la Escritura. De hecho, una persona que si nosotros miramos, decía, los que creen inmediatamente, ahí no había un abogado que los pusiera en orden a todos. Ahí no había un abogado, de esos 3,000. Por eso es que se da después el orden en 1 Corintios capítulo 7, que dice que cada mujer tenga su propio marido. Ya se va ordenando la iglesia. ¿Qué es un impedimento? Yo le diría, no, la Biblia no me enseña, en ninguna parte miramos eso. Que debería ser, oiga bien, por principio de orden, lo más apropiado. Muchas iglesias bautistas también no lo bautizan si no es casado. Porque ¿cuál es el problema? Después dice, se quedan así. ¿Y realmente están en desobediencia? Sí. Porque hemos enseñado que el matrimonio fue diseñado por Dios. Y quien no está bajo el matrimonio está en rebelión con Dios. Está en incredulidad con Dios, está en desobediencia con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a entrar al plano. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser salvo, oiga bien, puede ser parte de la iglesia, pero como vive en desobediencia con Dios, ¿qué dice? Todas estas bendiciones os seguirán si me obedecen, y todas estas maldiciones os seguirán si me desobedecen. ¿Qué es lo que pasa? No pueden ver la mano de Dios sobre su familia, sobre su hogar, sobre su economía, sobre su salud, porque están caminando distantes de Dios. Alguien hoy publicó, no sé quién, en el grupo, y me gustó eso, un triángulo, y ponían en la parte baja del triángulo esposo y esposa, ¿va? Y arriba Dios, y decían, entre más distantes estén los esposos, más distantes están de Dios. Y después lo suben al triángulo, entre más cerca esté el esposo y la esposa, más cerca están de Dios. Me gustó ese ejemplo. ¿Qué sucede? Cuando
nosotros estamos en esa condición y no nos esforzamos, yo les voy a decir algo. Esa es cuestión de reto a uno mismo. ¿A quién quiere agradar usted? ¿A Dios? Entonces, yo por agradar a Dios, oiga bien, usted que me preguntaba, yo por agradar a Dios, voy a esforzarme, voy a sacrificarme por honrar a Dios y honrar su palabra y dar un testimonio que glorifique a Dios. Por honrar a Dios. Si tengo que vender esto, vender todo lo que tenga que vender, yo lo vendo por honrar a Dios. Yo lo vendo y me pongo en orden para glorificar el nombre de Dios y no dar ocasión a, como dijo ella, de dar esos malos testimonios, porque no es un mal testimonio porque ya ve lo que la opinión, pero bíblicamente es un requisito. No es un requisito para bautizarse, no es un requisito. Pero sí, de nosotros que ya estamos en el conocimiento de la verdad, deberíamos de vivir en esa verdad. Por eso, a mí a veces me tachan, porque yo lo primero que le digo a la pareja, porque yo sé que aquí hay muchas parejas disfuncionales, lo primero que yo les digo, si han creído en Jesucristo, tienen que casarse y bautizarse. No, pero es que primero, no, lo primero es lo primero. Ese es el orden que Dios estableció. Lo primero es lo primero. ¿Que después lo vamos a hacer? Bueno, bautícense y lo hacen después. Pero después me la han montado. Después no la hacen. Pasa el tiempo y ya como que se acomodan y no lo hacen. Pero están viviendo en rebeldía con Dios. Porque quien diseñó el matrimonio no fue el pastor Ervin Cruz, sino que fue Dios. Quien bendice el matrimonio es Dios. Oiga bien. Quien llama al orden a la pareja, y ahí donde leíamos en 1 Corintios capítulo 7, que cada mujer tenga su propio marido y cada hombre tenga su propia esposa, es la palabra de Dios, no es el hombre. Entonces, que van a haber dificultades, problemas, estén casados o no estén, pues si ya viven en una relación, todavía que fueran a comenzar, pero ya tienen una relación de hecho, si lo que van a hacer es ordenarse para estar en orden delante de Dios. Bien, ahí quedamos, hermanos. Si hay alguna otra pregunta, gracias, hermana, por su participación, pero estése tranquila que la validez de su bautismo no lo da el hombre, lo da la palabra de Dios. ¿Alguien más? La pregunta, ¿cuántos se van a bautizar ahora? Mi responsabilidad llega hasta aquí, hermano. Dice que el propósito de la iglesia, se los voy a leer, solo se los voy a leer, ha de instruir a la iglesia, ha de edificar a los creyentes y ha de disciplinar a los creyentes. Yo estoy cumpliendo con ese propósito de instruirlos, de edificarlos y de disciplinarlos. Y hay diferentes tipos de disciplina ahí. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permitiste ampliar esta doctrina del bautismo, una de tus ordenanzas, a la luz de la Escritura. He presentado, Señor, las bases bíblicas, el orden bíblico, el fundamento bíblico y el significado bíblico de lo que es el bautismo. Tú lo enseñaste, tú lo ordenaste y, Señor, te ruego que seas tú provocando en el corazón de cada uno tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no sean mis palabras ni mis intenciones, sino que sea tu palabra y la persuasión de tu Espíritu Santo, convenciendo a cada uno. De los que han creído, a obedecer. Y de los que no han creído, a creer. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ruego, Señor, por el niño que está enfermo, que nos pidieron que oráramos, Señor, por la señora que estuvo visitándonos el domingo. Su hijo está enfermo con calentura. Rogamos, Señor, que tú tengas misericordia del niño y de la familia y que hagas la obra. Rogamos, mi Dios, por esa asamblea, primera asamblea de la iglesia, el domingo 15,
que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo sea, mi Dios, obrando a favor de tu iglesia, que seas tú dándonos sabiduría para poner en orden, Señor, nuestra iglesia, para que nuestra iglesia tenga un reglamento por el cual guiarse, tanto en el presente como en el futuro, Señor. Te rogamos, mi Dios, que seas tú glorificándote en cada uno de los hermanos miembros, para que cada uno podamos participar de esta hermosa actividad que va a marcar la historia de nuestra iglesia. Por Jesucristo te ruego, te suplico, que nos ayudes, que nos guíes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des de tu gracia, que nos des de tu paz, de tu humildad, de tu entendimiento, de tu amor y de tus bendiciones. Ten misericordia de aquellos hermanos, Señor, que pudiendo venir no vinieron, y ayuda a aquellos que deseando venir, queriendo venir, tuvieron impedimentos para no hacerlo. Ten misericordia, ayuda a estos hermanos, bendice a estos hermanos, Señor. Tu paz y tus bendiciones sean sobre cada uno de ellos. Glorifícate, mi Dios, en cada uno de nosotros, y que seas tú llevándonos con bien y con gozo a nuestros hogares, con esa paz en nuestro corazón, esa satisfacción en nuestro espíritu de haber sido enseñado en tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén.